primero agradecer que me dejéis compartir esta jornada con vosotros y lo segundo, pues tengo muy poquito tiempo para intentar hacer un resumen de qué depende la eficiencia energética en la rehabilitación, aunque me da la sensación de que ya se han apuntado todos los datos en las presentaciones iniciales, pues vamos a intentar avanzar un poquito más. Nada, simplemente analizando toda la cadena, ¿dónde está la clave? Pues estamos hablando de edificación, lo primero que hay que ver es qué demandan los edificios. Y ahí está la clave de la eficiencia. Si los edificios son eficientes, vamos por buen camino. Si hacemos lo que hemos hecho muchas veces, pues ya, al principio, pongamos lo que pongamos detrás, vamos mal. Ahora, para conseguir las condiciones de bienestar de los edificios, a los edificios hay que dotarlos de instalaciones. Y las instalaciones son las que consumen energía. Este yo creo es otro planteamiento que no se hace correctamente. Siempre dice, yo es que tengo una caldera que consume mucho. Digo, no, tienes un edificio que demanda mucho y luego tienes una caldera que lo hará pues mejor o peor. El siguiente paso, evidentemente, es que las instalaciones sean lo más eficientes posibles, pero todavía no sabemos cuánto contaminamos. ¿Por qué? Porque depende de cuál sea el origen de esa energía. Entonces, si la energía también la estamos produciendo con fuentes muy contaminantes, pues rompemos la cadena en el inicio, que es lo que llamamos la energía primaria. ¿Cómo se arregla esto? Evidentemente, lo primero, que el edificio sea bueno. Lo segundo, que las instalaciones sean las óptimas, pero tercero, integrando renovables en toda la cadena. Y la forma de integrarlo puede ser primero en producción o in situ. También cuando ahora analizamos las cosas siempre hablamos, oye, es que la energía renovable, o sea, la fotovoltaica que está a 2 kilómetros no me la cuentas. Digo, no importa, si va a entrar, vamos a ver ahora en el proyecto, en los factores de conversión. Evidentemente esto funcionará si nuestro objetivo a 2050 es descarbonización, bueno, pues si toda la cadena incrementa muchísimo las renovables, sin olvidar nunca el origen, que el edificio consuma lo mínimo posible. ¿Cómo estamos en este momento? Pues para valorar esa cadena tenemos los factores de paso que hay que meter en todos los proyectos. Entonces me van diciendo cuánta emisión de CO2 tiene la energía eléctrica, la energía, el gas, lo que corresponde a la energía primaria. Y dividiendo esto ya nos daría una pista de por dónde puede andar la bomba de calor. La bomba de calor, para competir contra el gas, tiene que compensar lo que ha costado producir esa electricidad. 2,5, ya no suena ese dato, ¿verdad? Sí, pero es que esto ya está pasado. Esos son valores que estaban hasta ahora, los valores van cambiando. ¿Por qué? Porque la producción eléctrica renovable va mejorando. Bueno, pues en este momento estamos en un punto que ya hasta las bombas de calor mediocres serían competitivas. Es decir, que todo parece que si vamos hacia 2050 en esa línea va favoreciendo en la edificación a este tipo de electrificación. Pues estas son las bases, digamos, del juego. Tenemos que actuar de tres maneras. La primera, fundamental, yo, ya sabéis, a decir, vengo de la parte de los instaladores, o sea, de la parte de las instalaciones, pero la base está en el edificio. Si el edificio está bien hecho, vamos por buen camino. Habrá que luego seleccionarle las instalaciones con mejor rendimiento. Y por último, no olvidemos nunca el meter las renovables hasta lo máximo que el edificio admita y, desde luego, las apropiadas para ese edificio. No vayamos por modas que si térmica, fotovoltaica, biomasa. Yo creo que hay que analizar en cada caso cuál es la que le conviene y esa es la que hay que integrar. Y esto ya me da también una idea importantísima. Esto solo funcionará si creamos grupos multidisciplinares, no solo en la ejecución, no solo los proyectos, sino se está hablando ahora de rehabilitación, pues posiblemente hay que plantearnos la inspección técnica del edificio, la revisión de las instalaciones como un grupo multidisciplinar que ya analice el edificio antes de entrar a ello, no cuando ya se haya acordado. Creo que esta es una de las primeras ideas que se ha comentado antes en la presentación, que me parece fundamental. Y yo creo que esta foto es totalmente representativa. Si me dejas hacer edificios así, pues no sé lo que podemos hacer a futuro. Aunque las instalaciones sean renovables, el edificio tiene que ser lo más eficiente posible. Ahí está toda la base. Bueno, si vamos a esto, entonces, ¿qué hacemos? Se ha hablado que en el País Vasco tenemos un 60% de viviendas con más de 40 años. Pensemos que todo lo que se hizo después del 79 con la norma básica de aislamiento térmico ya empezó a mejorar. Supongamos que lo que se ha hecho con el Código Técnico del 2006 va por buen camino, pero nuestro parque es el parque existente. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues lo que haríamos en obra nueva, aislar. Cuidado, aislamiento térmico sobre todo en vivienda,
porque en el terciario, en los edificios, como estamos viendo ahora, con alta carga interna, no es tan importante el aislamiento. Muchas veces incluso tienen al revés problemas de disipar el calor interno. Y la otra clave en la eficiencia energética del propio edificio está en la protección de las superficies acristaladas. Ahora sí, estas para el sector terciario. No más que entrar a los edificios y ver pues, que con las cristaleras que utilizamos actualmente, pues es que tengo un radiador al lado de la oreja cuando me siento. Las sombras son la clave. Ahí veis una ventana, la parte sombreada la vemos claramente, entonces sombrear el edificio hace que su carga en refrigeración baje enormemente y si no, pues lo de siempre, no cierra la persiana, que aquí dentro pues no hay quien pare. Y el otro tema, eso es el propio edificio, pero dentro, y yo creo que la pandemia nos ha dejado bien claro lo que estábamos haciendo con la ventilación, tenemos que ventilar para tener calidad de vida. Bueno, pues la ventilación, lo que va a haber que hacer es ventilar con recuperación de energía. Es la otra parte que habrá que pensar en la rehabilitación. Cuidado también, vivimos en un clima bastante benigno y se está venga a decir que la ventilación supone mucho consumo. Si yo creo que muchas horas al año la ventilación nos da enfriamiento gratuito, nos da calidad, o sea que bien controlada en nuestro clima la ventilación no está mal, pero supuesto en semanas como esta o en verano, en la parte más dura de la canícula, pues tendremos que pensar en la recuperación de energía. ¿Cómo nos enfrentamos a la rehabilitación? Pues esta podría ser la forma. Partimos de un edificio, ahí como COP suena muy bien, pues le llamamos COP1. Un edificio, digamos, mediocre, con instalaciones mediocres. Su consumo es la demanda del edificio, el azul, el consumo total, el rojo. Primer paso, el más cómodo, cambiamos las instalaciones. Y además, normalmente hay que reconocer que las instalaciones las podemos cambiar 2 o 3 veces antes de intervenir en la envolvente del edificio. O sea, hay que enfrentarse de manera distinta. Cambiamos las instalaciones, ya hemos bajado el consumo a la mitad. Pero ¿qué sucede si primero intervenimos en la envolvente? Si primero intervenimos en la envolvente ya obtenemos el mismo objetivo, pero la potencia ha bajado a la mitad. Y ahora cuando rehabilitemos las instalaciones van a obtener el objetivo final, que es reducir la demanda, reducir el consumo, y además otro tema, las instalaciones van a ser más baratas, porque ahora la potencia que voy a necesitar es la mitad de números gordos, la mitad de lo que tenía antes de rehabilitar la envolvente y, por lo tanto, yo creo que para convencer a la gente no hay que hacer los números como solemos hacer, primero las instalaciones y entonces sí son rentables y luego la envolvente y nos salen retornos de inversión de 30 años, sino que si la inversión inicial le asignamos a la envolvente lo que ahorramos de potencia de instalaciones, pues los números de la envolvente empiezan a ser tan trágicos. Evidentemente van a ser muy largos. También hay que reconocer que hacemos modificaciones de la envolvente a largo plazo. ¿Y qué equipos tenemos para nosotros para resolver esto? Pues el más habitual, las calderas. Las calderas han evolucionado muchísimo. Estamos ahora ya en un momento con calderas de condensación, pero claro, tienen un problema. Su efecto útil es el calor que damos al edificio, pero tienen humos. Y los humos emiten CO2, por muy bien que lo hagamos. Bueno, pues si estamos hablando de descarbonización, la caldera no parece que sea el aparato para el futuro, a no ser que los combustibles sean renovables. Y el otro tema es que la caldera tiene limitado su potencia al 100%, su rendimiento al 100% del PCS. Otro tema que hay que cambiar. Estamos acostumbrados a hablar de PCI, hay que empezar a pensar siempre en PCS, de manera que todos los combustibles sean totalmente comparables. Bueno, pues las calderas emiten CO2, ese es su problema, no tienen ningún problema de alcanzar temperaturas, aunque sea una caldera de condensación, puede trabajar a 90 grados sin ningún problema, con lo cual se adapta perfectamente a nuestras instalaciones. Pero cuanto más baja sea la temperatura, mejor se va a comportar la caldera de condensación. El rendimiento limitado y, desde luego, si tienen abierta una puerta, si pasamos a combustibles renovables. ¿Qué sucede con la bomba de calor? La bomba de calor la llamamos bomba de calor por el símil hidráulico, lo que hace es transfiere el calor de baja temperatura, que no lo podemos utilizar, como nos lo puede dar el aire, aerotermia, la tierra, geotermia, o el agua, hidrotermia, a alta temperatura, que es la que podemos utilizar en nuestras instalaciones. Bueno, pues como la parte que extrae de la naturaleza nos la da la naturaleza, tiene un componente de renovable siempre y cuando la energía que entregue compense lo que haya costado producir esa electricidad. Y por eso se toma como referencia el 2,5, que es el que nos viene de antes. Digo, cuando el COP sea superior a 2,5, el resto te lo considero renovable. Bueno, pues otra ventaja a favor de la bomba de calor. Pero no todos son ventajas. La bomba de calor tiene un inconveniente que no tienen las calderas, como acabamos de ver, y es que
mi edificio, cuando la temperatura exterior va aumentando, las necesidades de calefacción van bajando, pero a la bomba de calor le sucede lo contrario. Y además en aerotermia tiene una zona que es la zona de desescarche que de repente hace que baje. Por esto también muchas veces se ha hablado mal de la bomba de calor, no porque el equipo sea malo, sino porque se ha seleccionado incorrectamente. Este es el dato de catálogo. A mí me dicen que esa bomba de calor da, por ejemplo, 100 kilovatios, pero en mi ciudad no da 100. En mi ciudad igual está dando 70, con lo cual durante unas cuantas horas al año necesita ayuda. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta al pensar en las bombas de calor. Y quizás habrá que ver cómo le ayudamos, que en rehabilitación pues lo estamos llamando hibridación. Primer paso, si rehabilitamos, la potencia cae en picado, con lo cual ahora la bomba de calor tiene más apertura abierta. Y la otra parte importante de la bomba de calor, no en nuestra zona, en viviendas, sino en el terciario, que también puede dar frío. Y esa es su otra grandísima ventaja. El tema es que hay que pensar de esta manera. Necesitamos trabajar a temperaturas más bajas. O sea que o vamos a soluciones de baja temperatura, suelo radiante, fan coils, o vamos a radiadores de mayor tamaño. También va a pasar, no nos asustemos porque los radiadores sean de mayor tamaño, porque si la potencia de los edificios baja a la mitad, prácticamente los mismos radiadores que tenemos nos sirven. Pero claro, para meter la bomba de calor está supeditado a que rehabilite el edificio. Si no, la estoy imponiendo alta temperatura y alta potencia. Bueno, pues toda es una cadena que tenemos que hacer para poder hacer esto. Entonces, la bomba de calor consume electricidad, que si realmente conseguimos que la electricidad sea renovable, vamos por el camino que queríamos. Limitación, tiene una limitación de temperatura, pueden alcanzar COPs cuyo rendimiento ya no hablaremos del 100%, podemos hablar del 200, del 300 y, desde luego, esto funcionará si la electricidad tiene producción renovable. ¿Qué hacemos ahora en las reformas? Pues, hombre, si nuestras instalaciones son estas, difícilmente vamos a poder meter de momento bombas de calor. O sea que realmente hay que empezar a pensar qué hacemos con los edificios. Por lo tanto, es posible que en las primeras rehabilitaciones tengamos que seguir recurriendo a calderas durante unos años. ¿Sucede algo? No, si son muchísimo mejores las calderas actuales que lo que teníamos antes. O sea que tampoco nos rasguemos las vestiduras. El cambio de calderas ya hace que las cosas mejoren, no hasta el objetivo final, pero sí es nuestro camino. Reflexión, por favor, las calderas no están pensadas para dejar a la intemperie, están pensadas para meter dentro de lo contrario. Si las vamos a seguir con este tipo de soluciones, pues habrá que ver cómo protegemos las calderas en el exterior y, desde luego, cómo rehabilitamos los edificios. No hagamos las cosas porque sí. Esto sería una instalación tradicional central de calefacción y agua caliente sanitaria y resulta que estoy poniendo calderas de condensación que no condensan. Pues es que simplemente con esquemas como esto le doy primero al agua caliente sanitaria el servicio de alta temperatura y luego le doy a la calefacción, de manera que a la caldera siempre le vuelve la temperatura menor. Entonces son darle vuelta un poquito a lo que hemos estado haciendo para mejorar en ese sentido. Una reflexión que sí me parece, ¿dónde hemos fallado muchísimo en nuestras instalaciones? Pues en el aislamiento térmico. Eso es el agua caliente de un hotel. Este es otro hotel distinto. Bueno, pues en la reforma, evidentemente, yo creo que este sí es un punto a tratar. Entonces, no es solo cambiar las calderas. Válvulas termostáticas, bombas con variador de velocidad, regulación en función de las condiciones exteriores, aislamiento térmico y, por supuesto, ventilación con recuperación de calor y contaje para que cada usuario sepa pues, lo que está haciendo y se conciencie en esta línea. ¿Queremos abrir paso a las bombas de calor? Bueno, pues el primer paso podría ser simplemente la hibridación, que sería las calderas siguen haciendo frente a la alta temperatura. Estas pueden ser soluciones para hoteles, hospitales, servicios que tienen temperatura, se necesita mucha agua caliente sanitaria y la bomba de calor pues entraría cuando la temperatura que se necesita, cuando las temperaturas exteriores son benignas y, por supuesto, a precalentar el agua caliente sanitaria, que luego habrá que darle el último calentón con la propia caldera. Y a futuro, pues a futuro la bomba de calor puedo simplemente, por ejemplo, encadenarlas. Unas bombas de calor que llegarán a una temperatura media, pues podría ser el evaporador de la siguiente para alcanzar la alta temperatura. Pero, cuidado, no vale quitar las calderas y poner lo que quiera por medio. Cuidado también cuando analicemos estos esquemas. Un esquema escalonado no puedo considerar que todo es renovable, porque el segundo nivel ha consumido electricidad. Cuidado, a no ser que mi instalación, que puede pasar mucho en el sector terciario, aproveche el frío y el calor. Problemas. Esto ocupan las calderas, esto ocupan las bombas de calor. O sea, no vale, quito las calderas, pongo bombas de calor. Voy a tener problemas que son de espacio, voy a tener, sobre todo en viviendas, que no tengo suministro eléctrico de potencia suficiente, también hay que pensar en la instalación eléctrica y
En aerotermia hay que mover muchísimo aire exterior, con lo cual la ubicación no es tan fácil. Estos son los aspectos que tendremos que resolver si queremos ir en esa línea. Y no nos olvidemos de las renovables. Por lo menos, en lo que hemos hecho mal de solar térmica, recuperémoslo. Si ya están ahí las instalaciones. Entonces digo, bueno, no es hacerlas nuevas, arreglarlas. Y desde luego la fotovoltaica pues tiene las puertas abiertas en todo tipo de edificios. Tenéis ahí un dato correcto, pues no sé, 1 metro cuadrado de solar térmica me puede dar 750 kilovatios hora año y 1 metro cuadrado de fotovoltaica 240 kilovatios hora eléctricos. Bueno, no sé, creo que hemos dado un repaso de en qué depende la eficiencia energética en la rehabilitación. Simplemente las conclusiones. Desde luego, para los objetivos finales no vale con cambiar instalaciones. Hay que hacer una rehabilitación integral de los edificios. La electrificación pues, está supeditada a que la generación eléctrica sea renovable. Si no, yo creo que tampoco iríamos por el buen camino. Está totalmente encadenado. Si es así, evidentemente la bomba de calor va a ser el protagonista fundamental en los próximos años, pero yo sinceramente creo que con la edificación que tenemos todavía no se puede decir que las calderas, o sea, tendremos que ir muy claramente hacia dónde vamos orientados, pero paso a paso. Y desde luego también en los combustibles quedaría un poco a futuro a ver qué puede pasar. La biomasa también tiene cosas que decir. Yo el hidrógeno creo que sería más para grandes consumidores industriales que para pequeñas calderas, pero bueno, no sabemos lo que la tecnología nos puede dar. Y simplemente una reflexión final. ¿Por qué no combinamos los edificios? Si yo tengo un edificio que está pidiendo frío y calor, cuando pida calor, aquí entregará frío. Cuando pida frío, aquí entregará calor. Pero es que resulta que al lado puede haber otro edificio que pida lo contrario. Bueno, pues los combinamos. Y entonces, si los combinamos, una situación muy sencilla. Un gran supermercado en un bloque de viviendas. El supermercado está pidiendo frío, el bloque de viviendas está pidiendo calor. Pues que se lo pasen de uno a otro. Entonces aquí sí que tendría una enorme entrada la bomba de calor. Porque lo que haría sería utilizar este componente para combinar otro, no con el concepto de calefacciones o refrigeraciones de distrito, que tienen que mover redes a 80 grados, 90 grados o a 7, sino con unas redes que van entre 15 y 30 grados y nos sirven para transferir energía de uno a otro. Evidentemente, si creyésemos en esto, pues habría que empezarnos a replantear también el urbanismo, por lo menos por barrios. Gracias.